nuevo comienzo tú y yo, que sorpresivo y que prometedor. Tu amor tan veloz me atrapó. Si estamos bien, estamos mal, todo es perfecto y algo fallará. No funciona. 38 minutos de las 10 de la mañana, último bloque en nuestra mañana del 13, con mucha información, por supuesto. Y es momento de analizar todo lo que dejó el país en materia económica ayer. Un día muy movido por la inflación, por los anuncios que hizo el ministro de Economía, y lo vamos a desmenuzar un poquito con nuestro amigo, el especialista económico Marcos Lucero. ¿Cómo estás, Marcos? Hola, Diego, muy buenos días. ¿Todo Gracias. bien? Muy bien, gracias por invitar. Gracias a vos por venir. Primero preguntarte si te sorprendió el número de la inflación o era algo que esperábamos después de la devaluación. Sorprendió por el valor, 12,4%. Sabía que iba a ser superior. Muchos analistas decían de que iba a ser superior a los 2 dígitos, pero fue demasiado. Fue demasiado. El hecho es que no es, digamos, es el índice más alto de inflación intermensual desde abril del 2001. Es decir, 32 años de el índice más alto de inflación. También desde agosto del 2001 es el índice interanual más alto. Si nosotros comparamos ahora agosto del 2022, agosto del 2023, tenemos un índice del 124,4%. Se espera que 2023 termine alrededor del 150% o encima del 150%, teniendo en cuenta de lo que llevamos acumulado desde enero hasta agosto, es más del 80%. Entonces es un índice bastante elevado, bastante preocupante, pero como decís vos, era algo esperado por la devaluación que tuvimos en la semana siguiente a las PASO, ¿no? Tuvimos una devaluación del 22-23% del tipo de cambio oficial. La gente se asustó, los comerciantes se asustaron, lo comentamos esa misma semana aquí. Sí. Que algunos bajaron las persianas, otros no te daban precios, algunos te daban precios en dólares, y bueno, eso repercutió fuertemente en el índice de inflación del mes del mes pasado, ¿no? La pregunta es si debido a esto que sucedió en agosto, este fue el tope, la cima. Imagino que este mes se estabilizaría un poquito más, pero no sé, ya estoy más que imaginando, estoy deseando. Es más bien una expresión de deseo, sí, porque muchos analistas dicen que va a haber una inercia inflacionaria que se va a repercutir en el próximo mes también. Fíjate que ayer, que se dio a conocer el índice de inflación, el dólar blue venía bajando fuertemente y ayer empezó a repuntar nuevamente. Hoy no he visto la cotización, pero ayer empezó a repuntar, había bajado hasta los 710 pesos, después subió a 720, 725 y ayer ya cerró en 735. Sabemos que cuando el dólar sube, también, digamos, eso provoca también una presión sobre los precios, entonces eso puede llegar a incrementar también los precios para el mes de septiembre. La idea, o lo que más o menos están especulando los especialistas, es que sea también superior a los 2 dígitos. Queda claro que los anuncios que hizo el ministro de Economía los hizo en el día que sabía que iba a haber un golpe por el número de la inflación. ¿Estos anuncios que hizo sirven para contener un poquito los mercados? Sirven para contener un poquito al electorado, más bien. A la gente. Al electorado, sí. ¿sí? Tuvimos un anuncio de impuesto a las ganancias que va a subir el mínimo no imponible a más de 1.700.000 pesos. Eso va a beneficiar aproximadamente a 800.000 trabajadores que venían pagando impuesto a las ganancias, van a dejar de pagarlo, y encima sabemos que el impuesto a las ganancias es un impuesto anual. Por lo tanto, todo lo que te cobraron o todo lo que te retuvo tu empleador durante este año, transcurso de este año, te lo van a devolver en el próximo mes supuestamente. Entonces hay familias de clase media que van a estar ganando
100.000, 200.000 pesos más que van a tener este recupero de las retenciones de impuesto a las ganancias. Además, que se le va a dejar de descontar aproximadamente 50, 60, 80.000 pesos, depende el sueldo de cada uno. Entonces, esa es una mejora para la clase media que ya venía con serios problemas porque, por ejemplo, siempre se dan aumentos de suma fija y entonces a la clase media, por ejemplo, no les llega. Los que ganan más no les repercute tanto en el sueldo. O por ahí tenés alguna modificación o un tope de precios en algún tipo de productos y bueno, la clase media consume menos de ese tipo de bienes, por lo tanto no le afecta tanto. Pero empezaron a ver que esto beneficiaba a la clase media, pero no a la clase, digamos, menos con menores ingresos. Entonces, por eso que anunciaron una serie de medidas para monotributistas, para aquellos que ganan menores sueldos y para jubilados. La devolución del IVA en la canasta básica, préstamos a tasas subsidiadas al 50% para pagar entre 24 y 48 cuotas, al 50% anual, que es una tasa totalmente subsidiada cuando las tasas, digamos, de inflación se van al 150%, entonces es un alivio para aquellas personas que tienen más bajos ingresos. El problema se da para aquellas personas que trabajan en la informalidad, que no tienen sueldos en blanco, entonces allí es más difícil poder hacer esta devolución de impuestos. Eso agravado con el problema a nivel fiscal que se le genera al gobierno por el hecho de que no hay una disminución del gasto público, no ha anunciado, es un gobierno que no anuncia una disminución del gasto público, y hay mucha menor recaudación. Pero tiene menor recaudación, entonces ya se sabe que se va a incumplir con las metas del fondo que tenemos para fin de año. Eso genera un problema también a futuro. Son unos anuncios que se dieron ayer de muy corto plazo, como para tratar de, digamos, ayudar al bolsillo de la gente, pero en la macro y en el largo plazo no generan un buen efecto. Muy de año electoral. Muy de año electoral, y además tenés un problema con las provincias, porque el IVA es un impuesto coparticipable en un 50%, eso genera menores ingresos también para las provincias. La mayoría de las provincias ya ha tenido las elecciones provinciales, entonces ahí no habría problema para el gobierno, pero se genera un problema futuro. Ahí hay muchos analistas que dicen que las provincias van a estar reclamando que se les pague el IVA, digamos, la coparticipación por el IVA tal como estaba calculado en el presupuesto, y después que el gobierno saque fondos de algún otro lado para devolverle a la gente. Porque para las provincias, digamos, la coparticipación federal de impuestos es fundamental. Son los mayores ingresos que tienen las provincias, ¿no? Marcos, en la práctica, ¿cómo funciona la devolución del IVA? ¿Cómo le llega al consumidor común? ¿Es solo con tarjeta de débito? Es solo, digamos, porque vos tenés que tener en cuenta de que el Estado tiene que tener un registro de lo que vos has comprado. Por supuesto. Entonces, si vos pagaste en efectivo, el Estado no tiene ese registro. Entonces, tiene que ser por medio electrónico. Todavía no se han dado los detalles, pero suponemos que es con la tarjeta de débito, eventualmente con la tarjeta de crédito, pero tiene que estar registrado para que te puedan hacer la devolución. ¿Sí? Bien, el que no tiene postnet, porque esto no alcanza a las billeteras virtuales. Todos usamos Mercado Pago para utilizar la más conocida, ese ejemplo, pero todavía no, al menos para Mercado Pago no va a ser. Todavía no está eso regulado, ¿sí? También ahí hay una cierta pelea entre los bancos y las billeteras virtuales. Claro. Hay mucha regulación últimamente para las billeteras virtuales que le están ganando mercado a los bancos, y digamos, por ahí los mismos digamos, gerentes de este tipo de billeteras dicen hay una situación desigual, porque por ejemplo, los
fondos que vos tenés depositados en Mercado Pago y que te pagan que no te pagan un cierto tipo de interés, van a tener que pagarlo sí o sí, ¿no? Eso fue una reglamentación que se dictó la semana pasada. Pero los bancos, si vos tenés una caja de ahorro, por ejemplo, no te pagan interés por esa caja de ahorro. Si vos tenés una cuenta corriente, no te paga interés por esa cuenta corriente. Solo por el plazo fijo. Solamente por el plazo fijo, exacto. Entonces, hay como las billeteras virtuales están viendo como un trato desigual. Porque los bancos están perdiendo protagonismo frente al crecimiento, sobre todo para el tema del gasto corriente de las familias que se manejan mucho con billeteras virtuales, como vos lo decís. A Marcos lo deberíamos traer todos los días porque cambia tanto la situación del país que nos deberías ir contando todos los días qué va pasando. Pero bueno, la semana que viene tendremos un panorama un poquito más real de cómo ha repercutido esta medida. Exacto, porque recién están anunciadas, todavía no están reglamentadas, entonces tenemos que ver cómo va a ser esa reglamentación y como vos decís, nuestra economía es muy cambiante, los colegas que trabajan en impuestos, por ejemplo, tienen modificaciones todos los días. Sí. Hay que estar actualizándose permanentemente. Además, vivimos en un ambiente inflacionario casi permanente y se dice que a nivel internacional los contadores argentinos son los mejores preparados. Son los mejores preparados a nivel internacional por lidiar con estos problemas en el día a día. Marcos, te agradecemos que hayas venido y te volvemos a convocar próximamente porque me late que hasta octubre, ergo diciembre, vamos a seguir con esta economía demasiado cambiante. Muy volátil, muy volátil. Vamos a ver qué es lo que va sucediendo durante el transcurso de estas próximas semanas, qué va a suceder también con el valor del dólar, qué va a suceder con las tasas de interés, porque, por ejemplo, con este nivel de inflación de un 12,4% mensual, la gente pierde plata si pone el dinero en plazo fijo, no aumentaron las tasas de interés, por un plazo fijo estás ganando aproximadamente un 9%. Sí. Normalmente cuando la inflación era más alta, el gobierno incrementaba las tasas de plazo fijo. Ha dicho el Banco Central que no lo va a hacer en esta oportunidad, pero seguramente vamos a tener novedades en los próximos días. Le decimos a la gente, vaya actualizándose, puede ver el resumen económico semanal en nuestra página en finanzasanluis.com.ar, en todas las redes sociales, pero hay que estar muy atento porque quizás semanalmente tampoco estemos muy actualizados. Tenemos que estar viendo el día a día por los próximos meses, por lo menos hasta terminar el año. Gracias, Marcos. Muchas gracias a vos. Marcos Lucero, director de Finanzas San Luis, y bueno, esto que se ha anunciado ayer y que repercutirá seguramente en los mercados próximos.